Él era solamente un niño de unos 8 años de edad que estaba aprendiendo a leer. Y en esa búsqueda y el gusto por la lectura, se encontró con una Biblia. Comenzó a estudiar este libro maravilloso que estaba pues un libro bastante antiguo, bastante corroído, no tenía portadas, estaba dividido en 3 partes separadas y empieza en esa búsqueda de conocimiento porque hacía solamente 3 años antes había perdido a su hermano más cercano, había muerto y estaba en búsqueda de respuestas aquel niño. Muchas dudas se aclararon respecto de la vida, de la muerte, de la esperanza del hombre, respecto de Dios en ese estudio a lo largo de unos años. Este niño ya era un adolescente y salió de la iglesia tradicional, de la religión tradicional, por el conocimiento de la Biblia y empezó a cavilar y a buscar cuál era la iglesia, la religión, la doctrina, la enseñanza que más se asemejaba a lo que había entendido y a lo que había leído de la Biblia, porque la Biblia le había dado respuestas que la humanidad no le había podido dar, que su familia no le había podido dar, que sus amigos tampoco, que la escuela tampoco le había dado. Entonces encontró respuestas en la Biblia y quería encontrar un lugar donde se hablara y se ampliaran esas respuestas y se profundizara más. En ese camino, aquel ya joven llega a Adventistas del Séptimo Día y empieza a recibir información, empieza a recibir conocimiento, empieza a leer algunos libros relacionados con escritores y profetas de lo que tiene que ver Adventistas del Séptimo Día, pero había conflicto con algunas enseñanzas que había entendido en la lectura bíblica y que no estaban 100% acordes a lo que escuchaba en la enseñanza de Adventistas del Séptimo Día. Ese niño creció y ese niño soy yo mismo ahora, por lo cual hoy quiero traerte este video, esta enseñanza, siempre con el ánimo de aclarar, de traer luz y de procurar el bien, la iluminación, si se quiere, la doctrina sana para cada persona en el mundo que sigue este canal, El Mensaje a la Odisea en YouTube, donde siempre procuramos agregar valor y hablar siempre la verdad y no simplemente fábulas, interpretaciones, mitos o sesgos doctrinales, sino siempre la verdad. Así que con conocimiento de causa y habiendo pasado de cierta manera por esta iglesia o esta línea doctrinal de los adventistas del séptimo día, quiero traer este video el día de hoy para que veamos las bases doctrinales y no solo lo que se enseña por encima. ¿Por qué? Porque tú puedes ir a un culto, a 2 o a 3 o incluso durante algunos meses a los servicios de adventistas del séptimo día y encontrar una sana doctrina. Pero siempre va a haber un momento en que van a salir a relucir aquellas enseñanzas que no están de acuerdo con la palabra de Dios, que no están de acuerdo con la verdad apostólica, la verdad de la primera iglesia. Y eso es muy importante. Y aún voy más allá, voy a la línea doctrinal y a la línea de enseñanza y formación de los predicadores, de los profetas, de los pastores o quienes hagan sus veces de enseñar a la comunidad que pertenece o que acude y se congrega en adventistas del séptimo día. Porque siempre vamos a la línea doctrinal, no por las ramas, sino a la línea doctrinal. Y aclarando obviamente que hay varias líneas de interpretación, pero siempre hay una columna vertebral dentro de esta iglesia. Así que les doy la bienvenida a todos, gracias por comentar, suscribirse, compartir para que otras personas tengan acceso a este conocimiento. Ya comenzamos. Como ya lo he comentado brevemente, Adventistas es una línea doctrinal que básicamente se basa en su esperanza del regreso del advenimiento de Cristo a la tierra, la cual es una interpretación doctrinal dentro de muchas líneas del cristianismo. Pero cuando hablamos de adventistas del séptimo día, además de la primera definición, también respetan y veneran, por así decirlo, el Shabbat o el día sábado. Y esa es la primera doctrina de la cual vamos a estar hablando, el Shabbat, el respeto por parte de los adventistas del séptimo día del sábado.
Partamos de una realidad innegable. Cuando se hablaba del sábado, en la Biblia se estaba hablando del calendario hebreo. Un calendario generalmente entendido como un mixto entre solar y lunar, que simplemente estaba dividido en 360 días, el año como tal y los meses regularmente de 30 días. Eso automáticamente y mentalmente ya nos pone un impedimento muy grande comparado con el calendario gregoriano, que nos da 365.4 días el año y variando entre 28, 29, 30 y 31 días el mes. Cuando vemos esa realidad, automáticamente entendemos que va a haber una diferencia radical y significativa en los días que corresponden al calendario gregoriano versus el calendario hebreo o el calendario antiguo hebreo, porque hoy en día ni siquiera se observa a nivel mundial el calendario hebreo, sino el calendario gregoriano en todas las partes del mundo. Cuando vemos esa realidad, automáticamente estamos hablando de una diferencia radical que hace que lo que es el Shabbat para el día del calendario hebreo no sea el mismo Shabbat o sábado para nuestro calendario mundial o calendario conocido como calendario gregoriano. Entonces ahí ya se estaría hablando de que se está honrando un día que realmente no corresponde al calendario hebreo y por consiguiente se estaría honrando un día que nada tiene que ver. Como tratar de honrar a una persona sin saber si se está honrando a esa o a otras decenas de posibilidades. Partiendo de ahí, que es algo en el sentido humano y práctico, en el sentido meramente humano, valga la redundancia, vamos a entrar en la parte doctrinal. Los adventistas del séptimo día dicen algo que es muy fuerte y muy importante aclarar. Ellos dicen, y lo he constatado personalmente en sus libros y en sus enseñanzas, que la marca del Espíritu Santo o la marca de los cristianos verdaderos es el sábado. Y que la marca de la bestia o la marca del mundo, y esto está claramente aquí, nadie de los adventistas del séptimo día me puede refutar, que la marca de la bestia, del anticristo de Apocalipsis, que a propósito en el canal de Mensaje a la Odisea está un estudio completo de los 22 capítulos de Apocalipsis, dicen claramente los adventistas que la marca de esa bestia es el domingo, que la marca del anticristo es el domingo, que las personas que respetan el domingo por sobre el sábado prácticamente ya están listos para ser marcados o incluso ya están marcados con la marca de la bestia, según las últimas profecías e interpretaciones de los profetas del adventismo del séptimo día. Y en ese sentido es necesario ir a la fuente doctrinal, ir a la Biblia para ver qué nos está diciendo acerca del sábado, qué nos está diciendo acerca del anticristo y más que del anticristo, de su marca, de la marca de la bestia, pero mayor que eso, la marca que nos importa a nosotros, que es la marca del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque claramente en el estudio de Apocalipsis que está publicado en este canal, se habló precisamente que la marca de la bestia ocurrirá solamente en el periodo de la tribulación y gran tribulación, la semana 70 de Daniel, los 7 años, dentro de los cuales los primeros 42 meses o 1260 días estará gobernando el anticristo. Partiendo de esa declaración, vamos a ir a la primera cita de Gálatas 3:16 usando Reina Valera de 1960, nueva traducción viviente. Como siempre, los links para estudio y descarga de la aplicación están en la descripción de este video. Y leamos lo que nos dice a partir del capítulo 3 de Gálatas, versículo 16. Dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, no dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno y a su simiente, la cual es Cristo. En Génesis leemos claramente esa parte en 3 promesas, tanto a Abraham como a Isaac. En tu simiente, en tu descendencia, serán benditas todas las familias de la tierra y claramente Romanos nos aclara y Gálatas nos aclara, está hablando de Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga.
para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. Pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Aquí ya podríamos aclarar algo muy importante. La promesa basada en gracia, porque exactamente Génesis 15 nos dice, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Nueva Traducción Viviente dice, creyó Abraham y fue declarado o considerado justo delante de Dios por la fe. Y eso lo hemos hablado muchas veces acá. Por la fe, no por las obras, sino por creer en la promesa de Cristo que Dios le estaba hablando en ese momento a Abraham, en su simiente y cuando le mostró las estrellas y toda esta parte que tiene una explicación muy profunda. Pero Abraham fue considerado justo y le fue dada la promesa por la fe. 430 años después viene la ley que cumplía un propósito en la cual se establece el sábado como día de descanso, como día de reposo. Aclaremos algo. Mientras existieron los patriarcas, no hay una mención específica de liturgia, de, llamémoslos sacramentos, de prácticas en el sábado. No se menciona, y mucho menos en los 400 años que el pueblo de Israel fue esclavo en Egipto. No podía haber una observación de sábado porque estaban bajo servidumbre. Entonces ahí automáticamente queda abrogado. Salieron por el desierto y todo este camino, pues tampoco hay referencia hasta que viene la ley en el monte Sinaí, la cual fue dada por petición del pueblo. Básicamente el pueblo dijo, lo que Dios nos diga lo vamos a hacer porque somos capaces, porque podemos, etcétera, etcétera. En la arrogancia, en la vanagloria, viene la ley del monte Sinaí y automáticamente 3.000 personas mueren como consecuencia de desobediencia apenas llegó la ley. No había llegado la ley y desobedecieron, se rebelaron, se enojaron, protestaron cruzando el Mar Rojo, protestaron en el desierto, en las aguas amargas, nadie murió. Viene la ley, confrontan la ley y hay muerte. Esa era la ley para el pueblo hebreo, para el pueblo de Israel, para las tribus de Israel, no para el mundo, para el pueblo de Israel. De manera tal que el que tenía que observar la ley era el que venía al pueblo de Israel y se unía como extranjero o quería unirse a la congregación del pueblo de Israel, o lo que en el Nuevo Testamento se llamaban básicamente prosélitos, judíos o convertidos al judaísmo de otras naciones. No abarcaba ningún otro pueblo. Ningún otro pueblo era castigado por la ley de los hebreos, ningún otro pueblo. Nos habla claramente del propósito de la ley. Dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a que fue hecha la promesa. ¿Hasta que viniese quién? La simiente. Hasta que viniese Cristo. Y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. En ese caso era Moisés. Recordemos que Moisés era el mediador y fue el que se colocó muchas veces entre Dios y el pueblo de Israel para que la ira de Dios no cayera sobre el pueblo. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. O sea, el mediador media entre dos, pero Dios es uno solo. Luego, la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar la justicia, fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa, que es por la fe en Jesucristo, fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, ya no estamos bajo la ley, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Podríamos profundizar muchísimo, pero claramente la Biblia desde el Antiguo Testamento estaba profetizando en Isaías, está profetizando en Malaquías, está profetizando en Habacuc, luego se empieza a concretar en los evangelios, se realiza al fin de los evangelios e inicia con Hechos la promesa cumpliéndose plenamente en cada creyente. Cada creyente y cada nuevo creyente a lo largo de los siglos hasta nuestros días y hasta el fin del mundo. Es por la fe la justificación, no por las obras de la ley, porque el único que pudo cumplir la ley es Jesucristo. Él la cumplió y murió. Cuando muere el testador, la palabra es muy clara en ello, cuando el testador de un testamento muere, automáticamente el testamento se da por cumplido.
ya no puede abrogar ese testamento más allá de su muerte, sino que al momento de morir ese testamento se da por cumplido y se da por realizado. Lo mismo sucedió con la ley en Cristo, fue cumplida y ahora somos justificados por la fe en Jesucristo y no por las obras de la ley. Porque el Espíritu de gracia, el Espíritu Santo de nosotros, nos lleva a una obediencia superior a la ley, por la manifestación que en Gálatas nos dice, el fruto del Espíritu Santo, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra las tales cosas no hay ley. ¿Por qué? Porque son superiores a la ley. El fruto del Espíritu Santo es superior a la ley. Por lo cual mismo Gálatas dice, quien quiere justificarse por la ley, cae de la gracia, porque la gracia es superior a la ley. Bien, vamos a una siguiente cita, Colosenses 2, 16, 23. Por lo tanto, no permitan que nadie los condene por lo que comen o beben, o porque no celebran ciertos días santos, ni ceremonias por luna nueva, ni los días de descanso. Reina Valera dice días de reposo y la explicación literal es sábado, Shabbat. Pues esas reglas son solo sombras de la realidad que vendrá. Y Cristo mismo es esa realidad. Aquí no necesitamos explicación ni ir al hebreo, ni al arameo, ni al griego. Aquí claramente está diciendo, nadie puede condenar a los hijos de Dios en Cristo Jesús, que estamos en Cristo Jesús, porque comamos, o porque bebamos, o por días de descanso, sábado, fiestas, lunas nuevas, todo lo que era conforme a la ley. No estoy diciendo de borrachera, ni estoy hablando acá de fiesta y de parranda, de irme de parranda y que nadie me puede juzgar, porque eso nosotros no tiene cabida. ¿Por qué? Porque no somos de la naturaleza, de la simiente de Adán, sino de la simiente de Cristo, el postrer Adán. Y el Espíritu que está en nosotros nos anhela celosamente. Y ya no andamos según las disoluciones de la carne, sino que andamos según la proyección y la vida del Espíritu Santo. Eso ya lo hemos hablado también en varios videos anteriormente. Entonces, no deje que nadie los condene, ninguno de aquellos que insisten en una religiosa abnegación en culto a los ángeles. Al afirmar que han tenido visiones sobre estas cosas, su mente pecaminosa los ha llenado de arrogancia. Y ojo acá mis amigos, porque ya vamos a hablar en profundidad más adelante, pero adventistas del séptimo día alegan haber tenido revelaciones por ángeles, alegan haber tenido visiones, revelaciones proféticas, y eso ya vamos a profundizar un poco más adelante, y ojo, mucho cuidado con eso. Y no están unidos a Cristo, a la cabeza del cuerpo, pues Él mantiene todo el cuerpo unido con las articulaciones y los ligamentos, el cual va creciendo a medida que Dios lo nutre, ese cuerpo de creyentes. Ustedes han muerto con Cristo y Él los ha rescatado de los poderes espirituales de este mundo. Entonces, ¿por qué siguen cumpliendo las reglas del mundo tales como no toques esto, no pruebes esto, no te acerques a aquello? Esas reglas son simples enseñanzas humanas acerca de cosas que se deterioran con el uso. Podrán parecer sabias porque siguen una gran devoción, una religiosa abnegación y una severa disciplina corporal, pero a una persona no le ofrecen ninguna ayuda para vencer sus malos deseos. Entonces, podemos honrar días, fiestas, autoflagelarnos, castigarnos, irnos de rodilla caminando, peregrinar, etcétera, etcétera. Eso no sirve absolutamente nada para el espíritu. Eso no sirve absolutamente nada para el espíritu. No sirve. Para la edificación del cuerpo de Cristo no sirve, porque es Cristo mismo quien edifica la iglesia, quien nutre a su cuerpo, y el Espíritu Santo hace la obra en nosotros de transformarnos a la imagen de Cristo. Es el fruto del Espíritu Santo, no el fruto de Mario, no el fruto de tú que me estás viendo, es el fruto del Espíritu. Menguar yo para que crezca Cristo. Esa es simplemente la respuesta. Sí, es la revelación de Cristo en nosotros la que nos transforma y nos cambia. No nosotros, ni nuestra lucha, ni nuestras peregrinaciones, ni nuestros sacrificios de devoción y todo esto, porque claramente nos dice la palabra que es la obra de Cristo. Porque si Él no edifica la obra, en vano trabajamos nosotros, y si Él no cuida la ciudad, en vano vela la guardia. Pero claramente nos está diciendo, y Cristo mismo es esa realidad. O sea, todo lo que la ley hablaba, todo lo que el Antiguo Testamento hablaba, desde Génesis 1:1, es solamente sombra de Jesucristo.
Génesis 3:15, la simiente de Abraham. Los tipos a lo largo de Génesis, de los cuales fue Isaac un tipo de Cristo, de los cuales José fue un tipo de Cristo, etcétera, etcétera, etcétera. Todo apuntaba a Cristo. Luego pasamos al Éxodo y hablamos del santuario y hablamos de la ley y hablamos del cordero del sacrificio, hablamos del sacerdote en el santuario, hablamos de la mesa de la proposición, hablamos del altar de bronce, del altar del incienso, del arca puesta en el lugar santísimo, de los elementos colocados dentro del arca, etcétera, etcétera. Todo solamente era una sombra de Cristo. Desgraciadamente hay gente que sigue mirando hacia las sombras y no a Cristo mismo. Pasó cuando Cristo vino al mundo. Estaba Cristo mismo caminando por Jerusalén, caminando por Judea. Y la gente seguía pensando en las sombras de la ley. En el sábado lo acusaban de sanar en sábado, de ayudar a los necesitados en sábado. Y era el creador, autor y consumador de la fe, el dador de la ley. Y no lo vieron a él, sino que se quedaron viendo las sombras. Y lo condenaron, aunque él mismo se entregó, lo condenaron ellos, porque estaba violando unas sombras las cuales él era la misma sustancia, la misma realidad de esas sombras. Y hoy en día hay muchas religiones que siguen las sombras y no al autor y consumador de la fe, al que dejó esas señales, esas sombras. Eso es muy peligroso y debemos tener mucho cuidado. Vamos a una última cita, Hebreos 10:1. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. Y ahí continúa hablando y explicando el tema de la ley, que solamente es sombra de lo que había de venir. Nada más. Y ojo acá, porque algunos alegan que Dios creó el mundo en 6 días y que descansó al séptimo, y que por haber descansado el séptimo día, tiene preeminencia sobre la ley. La Biblia nunca está diciendo eso. Nuestro mismo Señor Jesucristo dijo, y aquí va a aparecer la cita y van a aparecer las citas que voy a mencionar. Él dijo, el sábado fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del sábado. ¿Quién fue creado primero? El hombre. ¿Y quién fue instituido después? El sábado. Si hubiera sido primero el sábado y luego el hombre, el sábado tendría preeminencia sobre el hombre. Pero no es así. El sábado fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del sábado. Lo está aclarando nuestro mismo Señor Jesucristo. Ahora, claramente está hablando de que Cristo prevalece por sobre todo. Principado, potestad, nombre, dominio, autoridad que se haya dado, se dé o se vaya a dar. Es Cristo. De manera tal que nuestro centro, nuestra ancla, nuestro fundamento, como dijo Pablo, es Cristo. No la ley, no un día de descanso. Efesios 1:13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. No dice que fuimos sellados por un día de descanso. Dice claramente que fuimos sellados, y esto es doctrina pura y básica y dura para el que no la quiere aceptar y entender. Fuimos sellados con el Espíritu Santo, porque somos declarados hijos de Dios, porque hemos muerto juntamente con Cristo y hemos resucitado a una vida nueva, ya no según Adán, sino según Cristo, creados en Dios en la justicia y santidad de la verdad. No es un día el que nos selló, no es una marca, es el Espíritu mismo en nosotros, conforme a las promesas del antiguo pacto, conforme a la promesa de Cristo mismo. Yo me iré y os enviaré otro consolador, el cual estará en vosotros, conforme a lo cumplido en Hechos, que el Espíritu vino a ellos, no sobre ellos, a ellos, y los transformó en personas que eran
simplemente incomparables a lo que eran antes, cuando no habían recibido el Espíritu Santo. Les revistió de poder, les dio dones, etcétera, etcétera. Es el Espíritu mismo. Por eso Nicodemo no entendió que era necesario nacer de nuevo, porque no tenía el Espíritu Santo. Y hasta que Cristo no se reveló a la mujer samaritana, ella tampoco entendía. ¿Cómo es posible que haya una fuente de agua viva en mí que salte para vida eterna? Eso no lo entiendo. ¿Cómo es posible darme esa agua si no tienes con qué sacarla del pozo? Le dijo la mujer, estoy parafraseando. Hasta que él permitió que ella entendiera y le reveló que era el Espíritu Santo en nosotros, una fuente de agua viva hacia la eternidad. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre no tendrá sed ni hambre jamás. Esa es una realidad profunda. Pero si no tenemos el Espíritu Santo, esto es locura. No lo vamos a entender y vamos a seguir mirando a las sombras de la ley y no al autor y consumador de la fe, Jesucristo mismo. Ahora, la marca de la bestia, que supuestamente es el domingo, la Biblia no lo está diciendo en ninguna parte. La Biblia claramente, y está el estudio Apocalipsis que ya hemos hablado, va a marcar con el número, un número de hombre, 666, que quiere decir que básicamente es un número humano, es un número que le faltó para ser perfecto, porque el número de la perfección de Dios es 7. Por eso habla de los 7 aspectos del Espíritu Santo, de los 7 brazos de la Menorach. En muchas partes de la Biblia, en sentido espiritual, habla de 7. Pero el hombre fue creado el sexto día, y el número 6 es el número del hombre. O sea, la bestia es centrada en el hombre, en el humanismo, en la libertad del hombre. Y esto está explicado en la Biblia. ¿Por qué? El hombre siempre queriendo ser como Dios. Génesis 3, el hombre cae, ¿por qué? Porque Satanás le prometió que sería como Dios. Entonces comió del árbol. Salieron y se regaron por la llanura de Sinar, que construyeron la Torre de Babel para rebelarse contra Dios, para poner su propio gobierno e independizarse de Dios. ¿Cuáles fueron los imperios que se crearon? Babilonia, Grecia, Medo-Persia, todos ellos ¿para qué fueron? Roma, para rebelarse contra Dios, para separarse de Dios, para establecer un gobierno y un dominio plenamente humano. Fracasaron. Y así ha venido siendo con los imperios grandes de la antigüedad. Y así va a ser en el momento en que se levante el anticristo, establecer un dominio y un gobierno para rebelarse contra Cristo y contra Dios. Y se rebelan contra Cristo tanto que van hasta el Armagedón a luchar contra Cristo y son vencidos. Capturan a Satanás Dios durante 1000 años, lo libera. ¿Y qué hace nuevamente? Reunir a las naciones que no aceptaron a Cristo verdaderamente de corazón y rebelarse contra Dios. ¿Para qué? Para independizarse contra Dios. La Biblia es muy clara, hay que entender lo que la Biblia nos está diciendo en todo su contexto y nos está hablando de que el hombre lo que quiere es separarse de Dios, es centrarse en sí mismo, y eso es lo que enseña la meditación y todo esto. Céntrate en ti, busca dentro de ti, mírate a ti, alinea tus chakras, todo dentro de ti, todo está dentro de ti, deja de mirar afuera, mira dentro de ti y nos centra en nosotros mismos para perdición. En vez de poner los ojos en Cristo, en vez de mirar a aquel que fue traspasado por nuestras rebeliones y entregado por nuestro pecado, nos centramos en nosotros mismos y en las sombras que lo único que hacen es desviarnos del propósito santo de Dios. Y eso es realmente peligroso. Creo que es suficiente esta primera doctrina. Vamos a la segunda, donde los adventistas del séptimo día alegan que la Biblia es su base y fundamento de fe, pero no es así. Usan a nivel de la Biblia lo que es los escritos de Elena G. White, que es básicamente la cofundadora de los adventistas del séptimo día y del adventismo como tal. Y es peligrosísimo porque ella tiene alrededor de 100,000 páginas de manuscritos, lo cual hace más de 16, 15 veces la Biblia, de donde se han sacado libros y libros y libros. Y esos manuscritos alegan por ella misma, Elena G. de White, inspiración divina. Y ya he hablado acá que todas las sectas, las religiones falsas y todo lo que tiene que ver con el espíritu del anticristo y que niega a Cristo como verdadero Hijo de Dios, empezaron por ahí, por ser inspiradas por ángeles. Y ya leímos claramente, y aquí aparece la cita, si la quieres consultar, Gálatas 1, 8 y 9.
Si yo o nosotros y o algún ángel del cielo les anuncia otro evangelio, otra interpretación, otra doctrina, sea maldito. Como ya lo dije, vuelvo y lo digo nuevamente, si yo o algún ángel o alguna otra persona o alguna entidad espiritual os anuncia otro evangelio, sea maldito, sea anatema. Lo constata y lo confirma y lo corrobora Pablo, el apóstol de la gracia, diciendo claramente esto. Colosenses 2, 6 al 10. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él, arraigados y sobreedificados en él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Estamos completos en él, no nos falta nada. ¿Qué hacemos buscando las sombras de la ley? ¿Qué hacemos buscando? Otros libros aparte de la Biblia. ¿Qué hacemos buscando otras revelaciones? Si sabemos que la última revelación profética, la última revelación bíblica es Apocalipsis. Y el último profeta fue Juan el Bautista. Pero si vamos a la Biblia, al menos el último libro profético escrito fue Malaquías. El que añada o quite de la Biblia sea anatema. Eso es muy claro, mis amigos. Los mormones o los santos de los últimos días tuvieron una revelación extraña, supuestamente de un ángel, y de los cuales voy a hablar pronto. Testigos de Jehová tuvieron supuestamente una revelación, y ya hablé de ellos en el video anterior, y son herejes de la sana doctrina. Están perdidos sin Cristo. Católicos apostólicos romanos han tenido revelación de la Virgen de Fátima, de la Virgen de no sé dónde, de la Virgen de no sé cuánto, conforme a los concilios, conforme a no sé tantas cosas, están perdidos si no se arrepienten y buscan a Cristo, el autor y consumador de la fe. Adventistas del séptimo día, que es lo que estoy hablando ahora, si ponen por sobre Cristo el sábado, están cometiendo adulterio espiritual y están separados de Dios. Porque claramente en Apocalipsis 3 nuestro mismo Señor Jesucristo lo dijo. No puedes ser tibio, tienes que ser caliente o frío, porque como eres tibio te vomitaré de mi boca. La única certeza de salvación es el sello del Espíritu Santo que nos guía a toda verdad, y ese sello del Espíritu Santo es haber nacido de nuevo en Cristo Jesús, por lo tanto le pertenecemos a Él, y el Espíritu Santo nos salva de tantas herejías. No es el estudio sistemático humano, es la revelación del Espíritu Santo, que nos lleva al estudio, que nos lleva a orar, que nos lleva a vivir la palabra de Dios. No es por nuestras fuerzas, porque no es por obras, es por gracia. Entonces tengamos mucho cuidado, porque ese es otro pecado de los adventistas del séptimo día. Tener en igual altura la Biblia y los escritos de Ellen G. White. Es lo mismo que hacen los demás. Es lo mismo que hacen todas las religiones, con el Corán, con el libro del Mormón, con la Atalaya de los Testigos y con las encíclicas o el Catecismo Católico Romano. Ponerlo a la misma altura, incluso atreverse a decir que regula la misma Biblia. Eso es una blasfemia contra Dios y el Espíritu Santo. Y tercera y última que vamos a analizar acá, sus cantidades de profetas. Entre ellos el principal William Miller y Ellen G. White, la cofundadora, y los demás que han venido, nombres que puedan sonar como Ed Wagoner, Anna Phillips, Fanny Bolton, Anna Garmire, Johan Wyke, Margaret Rowan, etcétera, etcétera, que han profetizado cosas, que han pronunciado cosas, que han anunciado el segundo advenimiento de Cristo en años y años y años consecutivos, con errores y fallas desde 1800, 1900 y no se han cumplido. La palabra claramente dice que si un profeta profetiza y no se cumple lo que ha profetizado, el tal profeta es mentiroso, es falso. E incluso bajo la ley debían morir.
por traer falsa profecía al pueblo. Estos que ya mencioné bajo la ley deberían haber muerto porque sus profecías no se cumplieron. ¿Y qué vamos a hablar de la falsa interpretación de Apocalipsis para ellos, en la cual Apocalipsis se ha venido cumpliendo a lo largo de los siglos? Y en el estudio de Apocalipsis que está en este canal, el mensaje a la Odisea, está muy claro que Apocalipsis se cumplirá iniciando con el rapto de la iglesia. Cuando comiencen los 7 años de la semana 70 de Daniel, de tribulación y gran tribulación, vendrán luego el periodo de 1000 años de gobierno de Cristo en la tierra. Se acaban los 1000 años, Satanás es suelto, Satanás es derrotado, enviado al lago de fuego, la tierra deja de existir y esta creación deja de existir delante del gran trono blanco. Le resumí 7 horas de estudio en un minuto. Es el Espíritu Santo el que nos guía y nos revela la verdad. Y aquí hago un paréntesis para decirte, ya dejaremos hasta acá y hago un paréntesis para decirte, si tú eres adventista del séptimo día y llegaste hasta acá es porque estás en búsqueda de la verdad como yo lo estuve. Por eso no me adscribo y no digo yo pertenezco a la iglesia XYZ, no, yo pertenezco a Cristo. Él fue el que pagó el precio por mí, no una iglesia. Cristo es el que me salva, no la iglesia. El Espíritu Santo es el que me enseña y me guía a una iglesia correcta, me guía al estudio bíblico, me guía a la oración, me guía a obrar. Y el descanso es Cristo, no es un día de la semana, es Jesucristo mismo. Vengan a mí, todos los que están trabajados, cansados y cargados, y yo les daré descanso, dice Jesucristo. Es Cristo nuestro verdadero reposo. No un día, no el Shabbat. Si tú eres adventista del séptimo día y crees en el Espíritu Santo, ora a Dios en nombre de Cristo, que su Santo Espíritu te guíe a toda verdad. Ora al Espíritu Santo por medio de Jesucristo y dile que te enseñe, que te revele, que te muestre, que te ilustre. Y pégate a la Biblia, no a libros, no a tratados, no a profecías, no, a la Biblia. Y si me dices, ¿por dónde? Siempre lo digo. Evangelio de Juan, Carta a los Romanos, Gálatas y Efesios. En cualquier orden puedes leerlo. Y te vas a dar cuenta que la revelación va a venir con humildad por el Espíritu Santo y tu vida va a cambiar realmente. Lo dejamos hasta acá. Gracias por haberme acompañado hasta el final. Suscribirse, comentar, compartir. Nos vemos en un siguiente video. Dios nos ha bendecido eternamente a quienes creemos en Cristo Jesús. Amén.